Diálogo con Ernesto López. Para 2016-2017, nuestro rendimiento en la producción nacional de granos básicos superó ya los 25, 26 millones de quintales. Nuestras expectativas hoy en 2018 es que el rango de la producción de maíz va a estar entre 20.3 y 20.5 millones de quintales. Esperamos igual que el frijol se mueva entre un rango de 2.5 a 2.7 millones de quintales. Y hay una tendencia al crecimiento de la producción nacional del arroz. El año pasado el señor presidente inauguró un distrito arrocero en el Porvenir, en Santa Ana, que le inyecta un nuevo, digamos, flujo de existencias al stock del arroz en el país, que sigue siendo deficitaria, pero creciendo y desarrollando también el esfuerzo en todos los distritos de riego porque se aproveche la condición de distrito de riego para la producción del arroz. Entonces estamos en eso y luego otro rubro que merece otro grano que merece nuestra atención, ocupa nuestro trabajo, es la producción del sorgo. El sorgo es un grano que sirve a doble propósito. Por una parte sirve para la alimentación humana y por el otro nos permite mantener todo lo que es la ganadería, ganadería menor, aves de corral, es muy importante. Es importante la elaboración de harinas. De harinas, también la producción de harina. Concentrados y todo esto. Concentrados y luego... Pero la prioridad sigue siendo maíz y frijol. Maíz y frijol, que es parte de la, que es la plataforma de la alimentación de nuestra propia... Y que las expectativas son fuertes, me dice que son alrededor de 20 millones. Sí, en maíz. De quintales. De quintales. Que se prevé para este año. Sí, exactamente. Y frijol, que también es básico. Básico, entre 2.5 y 2.7 millones. Con eso ¿Por qué baja y es menor si lo vemos en términos ya cuantitativos, ¿no? Sí, bueno, en términos reales nosotros manejamos siempre la expectativa con un enfoque conservador, porque siempre el clima es un factor. Si el clima este año, por ejemplo, es buen acompañante y nosotros logramos entregar semilla de frijol suficiente, vamos a poder alcanzar esa meta y superarla. ¿Qué dice el foro? Que la conducta en El Salvador va a ser entre lo normal o ligeramente bajo de lo normal. Si este periodo neutro se mantiene a lo largo de las estaciones de siembra, que nosotros tenemos dos estaciones, una es la primera, como los campesinos nuestros conocen, las siembras de primera, y la segunda es la siembra de postrera. Si el periodo neutro se mantiene durante este ciclo, nosotros esperamos que va a ser bueno para las cosechas, va a ser bueno para la ganadería, va a ser bueno para el desarrollo de la fruticultura, bueno para el desarrollo de la flora mielífera del país. Nosotros somos uno de los países más importantes en exportación de miel en Centroamérica por la calidad de la miel. Entonces, la estación lluviosa hoy tiene una perspectiva favorable y eso es lo que esperamos los que tomamos decisiones de política agrícola, de que esa predicción se mantenga para que podamos tener estos niveles. ¿Cuáles son los factores que en algún momento han golpeado esa proyección y que no han permitido ese desarrollo? Bueno, la inseguridad, mano de obra, precios. ¿Qué factores de alguna manera también han sido, digamos, contrarios a esas proyecciones que se han tenido? El factor central que ha encarado nuestra agricultura es que, usted recuerda, hubo un cambio de modelo, un enfoque que se relegó a segundo nivel la agricultura. Sí, y entramos en una corriente de importación. De importaciones, etcétera, exactamente.
Entonces, eso, quieras o no, generó un rezago. Nos rezagó con respecto, por ejemplo, a Costa Rica, para mencionar un caso. Nos rezagó con respecto a Guatemala, otro país que tiene una agricultura fuerte. Sin embargo, pienso que, claro, la seguridad tiene un efecto. Sería un embuste no reconocer que el problema de seguridad afecta transversalmente todos los sectores del país. Pero el más importante, creo yo, es el de la disponibilidad de recursos para la inversión. Porque ¿en qué hay que invertir? Hay que seguirnos adaptando al cambio del clima. Eso quiere decir inversiones en sistemas de riego, en no cualquier sistema de riego que sepan utilizar el agua. Pero entiendo que tenemos, por ejemplo, en Santa Ana conocía de un proyecto. Sí, está el Porvenir de el Santa Porvenir Ana, del que me hablaba, sí, con unas proyecciones de inversión sí, en producción de arroz. Sí, el Zapotitán, que estaba también. Lempa, el Bajo. Estamos ejecutando un segundo proyecto en el Lempa Caguapa y estamos en Atiocoyo Norte, en la tercera etapa, en la tercera y final etapa de modernización del distrito. Y hay perspectivas, porque Fomilenio tiene planteado construir dos nuevos distritos, uno en el sector Painal y otro en el sector La Nueva Concepción. Eso es la ruta correcta y seguir invirtiendo en eso. Lo otro es la disponibilidad de financiamiento a los subsectores. La inversión tiene que ir a estimular la innovación, la transferencia tecnológica, la creación de herramientas para darle valor agregado a esta producción bruta. La inversión debe estar también hacia nuevos activos de parte del productor, de parte del agricultor. ¿Es solo una resistencia al cambio o es que verdaderamente hay un impacto fuerte cuando se habla de establecer cambios en el salario en el campo? Recuerdo que fue una discusión, un debate muy fuerte que se genera cuando se hace el anuncio del cambio de salarios, de incremento del salario. Mi pregunta es, sobre todo porque hay muchos agricultores que todavía siguen creyendo de que gran parte del problema que se ha tenido, sin menospreciar el resto de lo que hemos hablado, ha sido el tema del salario, del incremento de salario en el campo. Sí, bueno, el tema es que nosotros históricamente al campo lo habíamos visto en términos de la fuerza laboral rezagado. Usted recordará, por ejemplo, cuando creamos el Seguro Social. La ley del Seguro Social excluye de manera expresa a los trabajadores del campo. Entonces, lo mismo pasaba, mejorábamos el salario en el comercio, en la industria, en los servicios, y nos olvidábamos del campo. Sí. Pero el ingreso mayor en el campo, ¿qué es lo que eleva? Eleva el consumo. Hay un incremento en la demanda, y eso es bueno para la economía, porque si nuestra población tiene mayor capacidad de consumo, la economía tiene un dinamismo diferente. Y en el campo vive cerca del 40% de la población. Y déjeme decirle algo importante que comentarle a la audiencia de su programa. Es que hemos detectado que en la agricultura familiar participa el 46% de los participantes son mujeres. Le hemos abierto también espacio al trabajo de la mujer y eso estimula. Imagínese usted una mujer que no ganaba un salario, hoy puede participar. Cuando uno habla con las cooperativas, por ejemplo, de Jiquilisco, de la zona de Santa Elena, productoras, estas cooperativas que están bien organizadas, dicen ellos, no, nosotros mantenemos diariamente, dice una cooperativa, 250, 300 empleados permanentes, ellos, trabajadores agrícolas. Y viene la pregunta que los políticos hacemos, ¿y emplean mujeres? Sí. De cada 10, dicen ellos, ¿verdad? 3 o 4 son mujeres las que están trabajando en las labores agrícolas. ¿Cuál es el estímulo? La pregunta, el salario. ¿El salario? El salario. Claro, para el pequeño productor
reciente, licenciado, esa transición de 4.80, 4.90 de dólar a 7 dólares. Por supuesto, el pequeño productor lo resiente. Y de allí usted habrá escuchado varias... ¿Cómo se ha compensado eso? ¿Ha habido algún incentivo en particular para que ese impacto, especialmente en el pequeño o mediano productor, se minimice? Sí, bueno, en el caso de los productores de grano básico es la subvención que entregamos. Con la semilla, con el paquete agrícola. En el caso de los caficultores es la inversión que venimos haciendo en dos cosas. Uno, ayudamos a combatir la roya. La roya tiene un nivel muy bajo este 2018. Reformaron el fideicomiso, ¿verdad? Hicimos reformas al fideicomiso, el cual ya está trabajando con el nuevo esquema. La pregunta obligada, ¿cómo el Ministerio de Agricultura se integra en este Plan 10 que impulsa el gobierno de cara a lo que resta y producto de toda una, digamos, nueva proyección de política? Bueno, primero hemos identificado 6 aspectos fundamentales: café, seguridad alimentaria, ganadería, acuicultura y pesca y las inversiones en riego. Y un sexto punto, atención al ciudadano. Un especial esmero porque quienes tocan la ventanilla del MAC en sus diferentes dependencias sientan un trato adecuado y además la agilidad para atender la demanda de nuestros ciudadanos y contribuyentes. Entonces, sobre esos 6 puntos estamos trabajando. Ya el tema de paquete agrícola está avanzado, como le informaba. Estamos corriendo ya sobre la meta. Vamos a iniciar la distribución de plantas y distribución de fungicidas para el café. En junio esperamos hacer las primeras reestructuraciones. Es decir, vamos marchando, vamos con un plan de vacunas y desparasitación de vitaminas y desparasitantes para la ganadería. Estamos agilizando 130 procesos de permisos ambientales para los productores de tilapia para que puedan desarrollar sus pequeñas actividades transformadoras, no solo de cultivo, sino que también de transformación de la tilapia para poder exportar. Alguien me pregunta acá, ¿está bien la reactivación, el financiamiento en tema de la agricultura? ¿Qué se está haciendo para la reforestación en el país? Es un buen punto también. Excelente, bueno, a propósito de eso, ayer estuve en Gotera, el canal estuvo local, cubriéndolo. Sí, de nuestras afiliadas. Exactamente, estuvimos en Gotera. Sí, estuvimos con Corea y el Programa Mundial de Alimentos. Ahí estamos ejecutando las 3 instituciones un programa de $8 millones para proteger la cuenca alta del Río Grande de San Miguel. Para ello hay una intervención en 9 municipios, 7 de Morazán y 2 de San Miguel. Entender de dónde viene esta nueva iniciativa de cobertura para trabajadores independientes. Bien, esta es una deuda que ha tenido desde su fundación el Seguro Social. La ley del Seguro Social decía de que solo era para trabajadores que tenían un patrono y estaban excluidos por ley el servicio doméstico, los trabajadores del campo y los trabajadores independientes, o sea, el sector informal, por ley, que posteriormente se iban a ir incorporando. Nosotros siempre hemos creído que la salud es un derecho, pero no solo del diente al labio, sino que hemos trabajado para que sea una realidad. Así que después de un estudio actuarial, determinamos que ya se podía hacer este régimen especial para trabajadores independientes o por cuenta propia y decidimos lanzarlo y lo presentamos al Consejo Directivo desde, bueno, ya hace más de 2 meses. Después el Consejo de Ministros lo aprobó y ayer fue el lanzamiento oficial. Es un programa especial que permite que todo trabajador por cuenta propia, es decir, que no tiene un patrón, que no tiene empleados a su cargo, que no cotiza en el Seguro Social y que demuestre a través de una declaración jurada que tiene una empresa, una microempresa, una pequeña empresa
o es un emprendedor como un taxista, como un trabajador del mercado, vendedor del mercado, perdón, etcétera, etcétera, pueden tener el acceso a la salud que brinda la Seguridad Social. Inscribirse, el trámite entiendo que es normal, no es muy exigente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Comprobar su actividad? Una declaración jurada basta, que diga 3 cosas. Primero, que él tiene, cuál es su modo en que se gana la vida y que no depende de ningún patrón, que no está empleado en ninguna parte. Segundo, que no esté asegurado con el seguro, que no no sea inscrito en el Seguro Social. Y tercero, que diga que él va a inscribirse él solo, como individual o como grupo familiar. Si se va a inscribir como individual, tiene que tener esa declaración que diga que no tiene ningún dependiente a su cargo, ni cónyuge, pareja o ni hijos, ¿verdad? Pero va a las oficinas administrativas de aquí de San Salvador o del resto del país, se inscribe como cualquier persona y una vez, aquí la diferencia con las demás personas es que aquí el pago es adelantado, no es como en el régimen general que el pago es posterior a fin de mes. Y una vez que esté inscrito, puede pagar igual que cualquier otra persona que está inscrita en el Seguro Social, ya sea directamente en el banco o a través de una transacción por vía electrónica. Él se lo ha hecho de lo más fácil para que todas las personas se inscriban. A nuestra gente no se le trata como debería de tratársele, pero ¿cómo estamos cargando más? Bueno, aunque suene un poquito raro, ¿verdad? El término de que por qué a otros y no darlo bien a nosotros. Pensar así es pensar de manera egoísta. Sí, un poco. No puede ser que una persona se moleste porque a otra se le va a brindar la misma oportunidad. ¿Pero serán las mismas condiciones, doctor? No, fíjese que no, para que la población de estas personas egoístas entiendan, la cuota de cotización para trabajadores normales es del 10.5 de su salario. De ese 10.5 hasta un tope de $1,000, que sí recordará. De este 10.5, 7.5 lo pone el patrono y 3% lo pone el trabajador. En este caso, como no hay patrono, el trabajador absorbe todo lo que tienen que pagar de cuota. Por eso, ellos tienen que pagar más que las personas normales, porque no tienen un patrón que absorba el 7.5%. Eso es lo primero. Segundo, este beneficio se hizo para que hubiera igualdad, para que hubiera inclusión, para que fuera más gente la que pudiera atenderse en el Seguro Social, y nunca se pensó en un aspecto de si el Seguro Social cuánto iba a ganar. Porque lo que nos interesa es cuánta gente puede acceder a los servicios de salud prestados por nuestra institución. Por eso es que lo único que buscamos es que hubiera un balance entre los costos y lo que se va a pagar por esto, para que no afectara las finanzas de la institución. Por eso se fijó esta cantidad y no tiene nada que ver con lo que aportan los demás trabajadores. ¿Cuál ha sido la experiencia que se recoge y qué es la expectativa que se tiene a partir de ello con este nuevo que se lanza el día de ayer junto con el vicepresidente de la República? De manera resumida, en el primer gobierno del cambio se inició en el 2011 un programa que era, atención, un régimen especial para trabajadoras domésticas y domésticos, ¿verdad? Y con toda buena intención, pero en ese entonces cometieron algunos errores que estamos solventando en este momento. En primer lugar, en el servicio de domésticos el patrón tenía que inscribir a la empleada o empleado doméstico. Y esto es muy complicado. Segundo, faltó comunicación, porque la gente pensaba que debía pagarle a la empleada o empleado doméstico el salario mínimo, lo cual no era cierto. Lo que tenía que hacer era que el salario mínimo
se tomó como cuota de equilibrio, como salario de equilibrio, para poder en ese entonces incluir a los trabajadores independientes, perdón, de servicio doméstico. Por eso las expectativas no se llenaron. Se suponía que en 5 años iban a haber alrededor de 25,000 personas inscritas y solo a este momento hay alrededor de 3,000 personas inscritas. Por eso, juntamente con la OIT, estamos trabajando para hacer un relanzamiento de ese programa, ya solucionando todos los problemas que tuvo anteriormente, para que sea atractivo para la persona. Usted sabe que las trabajadoras domésticas ya no son generalmente trabajadoras de una sola casa. Son trabajadoras que van en diferentes días. Sí. Entonces hoy se va a inscribir la persona y se va a distribuir la cuota diferente para que pueda ser accesible. Y los servicios que va a recibir, porque eran hasta cierto punto eran limitados. más reducidos. Eso se va a ampliar. Segundo, los trabajadores, el régimen especial para salvadoreños en el exterior, sí ha tenido más apertura y ha tenido más accesibilidad. Lo único es que las personas creen que este programa solo es para salvadoreños que viven en Estados Unidos. Y son para salvadoreños que viven en cualquier lugar del mundo. De hecho, tenemos inscritos pacientes de Centroamérica que viven en un país de Centroamérica, en Suecia, en Italia y, por supuesto, en Estados Unidos también. Lo que ha faltado con Estados Unidos es tener un poco más de comunicación con los salvadoreños en el exterior. Y eso se va a hacer este año para que podamos motivar a las personas para que se inscriban. También recuérdese que hubo una etapa en que estaba aquella interrogante si iban a continuar con el TPS o no iba a continuar con el TPS, y eso como que enfrió un poco las cosas, pero ya se está recuperando. Y con este sistema esperamos nosotros llegar a cubrir el 5% de la población, del sector informal, de la población económicamente activa. Doctor, ¿cómo encaja el Plan 10 en materia de acciones, el Seguro Social, reconociendo que es una de las instituciones más competentes en el área de servicio, de atención, especialmente el tema de los trabajadores? Bien, el Plan 10 ha venido a impulsar más y darle más fuerza a lo que se ha venido haciendo en el Seguro Social. El Plan 10 consiste en atacar prioridades de servicio en el Seguro Social. Nosotros iniciamos haciendo infraestructura, construyendo nuevos hospitales, nuevas unidades médicas, remodelando unidades médicas y Hospital de Santa Ana, etcétera, comprando equipo médico, contratando personal, pero hoy, en este último año, el enfoque directo va a ser para disminuir el tiempo de espera, aunque ya se venía haciendo, pero lo vamos a hacer de una manera más fuerte, y mejorar el trato al derecho a bien. Por eso es que en este Plan 10 nosotros hemos priorizado, nosotros cada 3 meses atención al usuario nos da el resultado de un estudio que realizan de satisfacción del usuario. Y nos señala cuáles son las quejas más frecuentes y los lugares, unidades de salud, unidades médicas o hospitales, a donde hay más quejas. Entonces ya tenemos mapeado cuáles son las unidades que tienen más dificultades para atender a los derechohabientes. Se han mandado equipos especiales que van a revisar qué es lo que está pasando, qué hay quejas. El ejemplo que yo pongo siempre es, en casi todos, una de las quejas más grandes es el retardo, el tiempo de espera para que le entreguen los medicamentos en las farmacias. Cambios en el reglamento, doctor. Esta es una deuda que nunca se hizo y no sé por qué. Porque yo creo que nunca se ha pensado en el paciente, nunca se ha pensado en el Seguro Social como una institución financiera que debe obtener ganancias. ¿Y en qué consiste y en qué se traduce en beneficios? Son cinco reformas. La primera, se ha reformado la atención de un paciente, de una persona trabajadora que es cesado en su trabajo, puede ser atendido hasta 1 año después, 1 año más, en la misma especialidad. Si usted es diabético
y está siendo tratado por diabetes y lo despiden, va a tener un año más para que usted pueda ser tratado por esa misma enfermedad. Además, las esposas de las personas que han sido despedidas y se quedan sin trabajo y están embarazadas en el momento que se despiden, van a tener atención durante su embarazo y en el momento del parto. ¿Subsidio también? Subsidio no, porque no son cotizantes. Luego tenemos otra... las esposas de los trabajadores. De los trabajadores cesantes. Cesantes, sí. Esos van a tener derecho a ser atendidos en su embarazo y en el parto. Segundo, las personas, esto hay que explicarlo un poco. Hay personas casadas y personas acompañadas, como se les dice aquí en nuestro país. Y viven como parejas. Resulta de que cuando la mujer era la trabajadora y quería inscribir a su compañero de vida, lo inscribía en el Seguro Social y ese compañero de vida desde el día siguiente de la inscripción podía ser atendido en cualquier institución del Seguro Social. Si el compañero de vida era el que cotizaba, la pareja tenía que esperar 9 meses para poder ser atendida. Eso va contra toda lógica. Lo que se modificó fue eso, que las compañeras de vida de un trabajador que la inscribe como beneficiaria va a ser atendida desde el día siguiente que se inscribe. La tercera modificación, que creo que es la más importante, es la que se refiere para favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. Antes llegaba una persona, hacía una empresa, y al inicio, pues porque no sabía cómo le iba a ir o como no tenía capacidad económica, generalmente estas micro y pequeñas empresas no aseguran a sus derechos, a sus trabajadores. Hasta que ya ven que ya funcionó y que hay estabilidad, van y la quieren inscribir. Resulta que cuando llegaban a inscribirse al Seguro Social, le decían, ¿cómo no? Con mucho gusto. Le mandaban una inspección y platicaban con los trabajadores. ¿Y usted desde cuándo trabaja aquí? Desde hace 3 años que se fundó. Entonces, para poder inscribirse, tiene que pagar las multas, recargos y las cotizaciones desde hace 3 años. Y entonces la gente no se inscribía. Y con esta es una amnistía que se ha dado durante... Válida. De marzo que inició esto hasta el 31 de diciembre. Todas las pequeñas microempresas que no se han inscrito al Seguro Social, ellos, los patronos y los trabajadores, van a tener este periodo de gracia para que se inscriban sin pagar multas y recargos ni cotizaciones atrasadas, sino que a partir del momento que se inscriban van a empezar a cotizar. Eso va a incentivarlos para que se formalicen. Tercero, antes cuando un trabajador moría y no tenía ni esposa ni hijos, los padres eran los beneficiarios de la pensión. Resulta de que tenía que tener hasta 65 años el padre y 60 años la madre para que pudieran gozar de esa pensión. Hoy se ha disminuido ese tiempo hasta el hombre 60 años y la mujer 55 años. Y la última reforma que se ha hecho es que los hijos de los trabajadores que murieron tienen derecho, en este momento tenían derecho hasta una pensión hasta 16 años. Y hasta 21 años si eran mayores, si estaban estudiando. Hoy ha subido a 18 años y hasta 24 años están estudiando. Bueno, interesante en estos 45 minutos también haber conocido toda la apuesta que tiene el Seguro Social de cara a lo que es el Plan 10, de lo cual usted dice son acciones que ya venían ejecutando, ¿verdad? Y que ahora complementan esta visión nueva de gobierno de cara a lo que resta por delante. Doctor, gracias por habernos acompañado y vamos a seguir siempre en esa constante porque sabemos que es de interés colectivo saber qué está haciendo el Seguro Social para todos nosotros los derechohabientes. Gracias, Ernesto, y solo reiterarles a los derechohabientes que esta administración desde el inicio está trabajando para mejorar la atención que sea oportuna, de calidad y con calidez como se merecen ustedes. Muchas gracias. Así es. Gracias nuevamente por habernos acompañado. A usted también. Mañana, debate político semanal. No se lo pierda. Va a estar muy interesante, sobre todo por aquellos temas que están gravitando en la agenda y que necesitan
de una buena lectura. Mañana, 6:30. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.